El mundo de Elara, antes del silencio y del miedo, estaba hecho de pequeñas cosas cálidas. Era el olor de la tierra húmeda en una mañana de primavera, una promesa de vida que despertaba. Era el peso reconfortante de la mano de su madre en su espalda, la textura áspera pero cariñosa. Era el sonido de la risa de su hermana menor, Ana, límpido como el agua del arroyo donde lanzaban piedras planas para verla saltar. Su valle, acunado entre los brazos protectores de las montañas más bajas, era un universo contenido, regido por el sol, la lluvia y el tañido de la campana de la iglesia. La gran montaña del norte, donde el sol se ponía en invierno, era una frontera, una pared de piedra y hielo que pertenecía a leyendas y advertencias, no a la vida real. Ese último día de normalidad, el aire estaba fresco con la promesa del otoño. Elara y Ana tenían la tarea de arrancar los últimos nabos del pequeño campo de la familia. Ana, con 7 años y la energía de una ardilla, estaba más interesada en perseguir mariposas que en trabajar. Elara, con 14, sentía un peso de responsabilidad agradable. Observaba a su hermana con una sonrisa, su trenza oscura balanceándose mientras corría. Y sentía el tipo de felicidad simple que solo se reconoce cuando se pierde. Su madre estaba en casa, su silueta pasando ocasionalmente por la ventana de la cocina, y el olor del pan horneándose flotaba en el aire, un ancla para su pequeño mundo. «¡Elara, mira!», gritó Ana, señalando una rara flor de montaña, una estrella azul que de alguna manera había encontrado su camino hasta el borde del bosque. «¡Es para mamá!». «Es preciosa, Ana, pero no te alejes mucho», respondió Elara, su voz cargando la autoridad suave de una hermana mayor. Arrancó otro nabo, el sonido sordo de la raíz soltándose de la tierra era satisfactorio. Fue en ese momento de contento mundano que una sombra cayó sobre ella. No fue una sombra de nube, era fría y sólida. Levantó la cabeza lentamente. Él estaba simplemente allí, en el borde del bosque, a menos de 10 pasos de distancia. Había aparecido con el silencio de un depredador, un silencio que hizo que el canto de los pájaros y la risa de Ana desaparecieran súbitamente. Era el hombre de la montaña de las historias de terror de su abuela, pero no había nada de fantasioso en él. Era terriblemente real. Alto, más ancho que cualquier hombre que hubiera visto, vestido con pieles gastadas y cuero. Su rostro, un mapa de soledad y dureza, no mostraba emoción. Sus ojos, oscuros como la tierra mojada, se posaron en ella. El miedo fue tan instantáneo y absoluto que la enraizó en el lugar. Su grito murió en su garganta, convirtiéndose en un nudo de hielo. Él miró a la pequeña Ana, que se había congelado a mitad de paso, sus ojos grandes y redondos de susto, la flor todavía en su mano. Luego su mirada volvió a Elara. Fue una mirada de evaluación, de elección. Levantó un brazo, su dedo grueso y calloso señalando no hacia ella, sino hacia la montaña que se erguía detrás de él, una masa imponente de roca gris y pinos oscuros. «Ven», dijo él. Su voz no era alta, pero tenía la resonancia de piedras rodando, una orden que no permitía desobediencia. El mundo de Elara se estrechó a ese dedo señalando y el rostro inmóvil del hombre. Su mente le gritaba que corriera, que gritara, que agarrara a Ana y huyera, pero su cuerpo no obedecía. Era la parálisis del cordero ante el lobo. Vio a Ana empezar a llorar silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «Déjala», dijo Elara, y su propia voz la sorprendió, un susurro tembloroso. «Yo iré, deja a mi hermana». El hombre bajó el brazo lentamente. Su mirada permaneció en Elara por un largo momento. Luego asintió, un movimiento casi imperceptible. Era un acuerdo, una transacción, la vida de ella por la seguridad de su hermana. Con el corazón haciéndose añicos, Elara dio el primer paso, alejándose del campo, del olor a pan, del llanto de Ana. Cada paso hacia el bosque oscuro era un paso lejos de sí misma.
No se atrevió a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, su recién descubierto valor se desmoronaría. La subida fue silenciosa e implacable. Él caminaba delante de ella sin mirar nunca hacia atrás, confiado en que ella lo seguiría. Y ella lo siguió, subiendo cada vez más alto, hasta que el valle se convirtió en solo una mancha de verde y marrón, y el sonido de la campana de la iglesia se perdió en el silbido del viento. Horas más tarde llegaron a la cabaña. Era menos una casa y más una excrescencia de la propia montaña, hecha de troncos oscuros y piedras irregulares, con un techo de turba. Se agazapaba en un pequeño claro, desafiando el viento. Dentro, el fuego en la chimenea de piedra era la única fuente de luz y calor. Crepitaba, una criatura viva y anaranjada en una jaula de oscuridad. El aire olía a pino húmedo, a humo y al olor salvaje del hombre. Se movió por primera vez en minutos. Tomó una taza de madera de un estante y la llenó con agua de un cubo. Se la extendió. Ella miró la taza, su mano firme, y luego su rostro. El temblor que había comenzado en el campo de nabos regresó con una fuerza violenta, un terremoto sacudiendo su cuerpo. Fue entonces cuando pronunció la sentencia, las palabras que redefinirían su existencia. Su voz era grave, desprovista de pasión, declarando un hecho tan inmutable como el amanecer. Desde hoy serás mi esposa. La frase no flotó en el aire, la perforó. Mi esposa. La palabra era una obscenidad. Pensó en su madre, en su toque gentil. Pensó en las novias del pueblo, en sus vestidos blancos y sonrisas nerviosas. Era un ritual de amor y comunidad. Esto era un acto de apropiación. Un gemido bajo y animal se escapó de su garganta. La taza que él todavía sostenía podría haber sido veneno. El temblor se volvió tan violento que sus dientes castañeteaban. El mundo se inclinó, las sombras danzando, y pensó que iba a desmayarse. El hombre no reaccionó. Su calma era la parte más aterradora. Puso la taza en la mesa tosca. Bebe, la noche será fría. Se dio la vuelta y comenzó a atizar el fuego, su espalda un vasto muro que la separaba de todo lo que conocía. Para él, la conversación había terminado. La vida de Elara, la niña del valle, había acabado. Su temblor no era solo miedo, era su antiguo yo muriendo. Y en la creciente oscuridad de la cabaña, bajo la mirada posesiva del hombre de la montaña, no podía imaginar qué o quién nacería de sus cenizas. Los primeros días fueron una mancha borrosa de terror acuoso y silencioso. Elara existía en un estado de disociación, su cuerpo moviéndose por una memoria muscular que no sabía que poseía, mientras su mente se refugiaba en un rincón profundo de sí misma. La cabaña era un mundo de texturas ásperas y olores fuertes. La lana grasienta de las pieles, la acritud del humo de pino, el olor metálico de sangre seca cerca de la tabla de cortar. La rutina era su única maestra, y el silencio de él era su libro de reglas. Se despertaba en la oscuridad, y el sonido de su cuerpo macizo levantándose de su lecho de pieles era su despertador. La primera mañana se quedó paralizada de terror, acurrucada en su propio montón de paja y mantas toscas. Él salió y regresó con un estruendo de leña al caer al suelo. El sonido hizo que su corazón saltara a su garganta. Miró la chimenea fría, luego a ella. Su mirada no era de ira, sino de una desaprobación fría y factual que la heló más que el aire de la mañana. Sin una palabra, él mismo encendió el fuego. La lección fue silenciosa, pero inequívoca. A la mañana siguiente, el miedo superó la parálisis. Antes de que él se moviera, ella ya estaba de pie, sus manos pequeñas y temblorosas luchando con el pedernal y el eslabón. Sus manos estaban entumecidas por el frío y el miedo. 1, 2, 3 chispas murieron en la oscuridad. Las lágrimas de frustración le picaron en los ojos.
Finalmente, una chispa prendió en la yesca seca, y ella la sopló suavemente hasta que se convirtió en una pequeña llama temblorosa. Cuando él se levantó, el fuego estaba empezando a crepitar. Él solo gruñó en aprobación, y para el ara ese sonido fue una pequeña y miserable victoria en su nuevo infierno. Las comidas eran una prueba de nervios. Él traía un conejo o una ardilla, lo dejaba caer en la mesa y esperaba. La primera vez, ella miró el cadáver, la sangre manchando la madera y la bilis le subió a la garganta. Nunca había desollado nada más grande que un pez. Él observó su vacilación por un momento, luego tomó su cuchillo y, con movimientos económicos y precisos, demostró la tarea. Luego empujó el cadáver de vuelta hacia ella. «Ahora tú», fue todo lo que dijo. Con las manos temblando, intentó imitar sus movimientos, el cuchillo resbaladizo, la sensación de la piel separándose del músculo, revolviéndole el estómago. Él la observaba en silencio, su paciencia una forma de presión más pesada que cualquier grito. Cuando finalmente terminó, estaba cubierta de sudor frío y su trabajo era un desastre sangriento. Cocinó la carne sobre el fuego, quemando un lado y dejando el otro crudo. Él se la comió sin comentarios, masticando lentamente, el sonido llenando la cabaña silenciosa. La ausencia de crítica era, de alguna manera, una crítica en sí misma. Significaba que ella era tan insignificante que sus fracasos ni siquiera merecían ser mencionados. Su vida se convirtió en un ciclo de tareas definidas por la necesidad de él. Ir a buscar agua al arroyo helado, sintiendo siempre su mirada en la espalda, incluso cuando él no estaba allí. Barrer el suelo de tierra, intentar remendar sus propios vestidos rotos con una aguja de hueso e hilo tosco. Él no la tocaba, dormía al otro lado de la cabaña, un vasto océano de oscuridad separándolos. Sus ronquidos graves eran la única presencia que la acompañaba en las largas horas de vigilia. Esta ausencia de contacto físico era una forma peculiar de tortura. Le negaba a un enemigo claro contra el que luchar. Él no era un agresor, era una fuerza de la naturaleza, como el viento o la piedra. ¿Cómo se lucha contra una montaña? En los breves momentos en que él estaba fuera, el aire en la cabaña cambiaba. Podía respirar más profundo. Era entonces cuando el dolor salía a la superficie. Se aferraba a su lecho de paja, el olor a polvo recordándole los graneros de caza, y se dejaba desmoronar. Las lágrimas corrían silenciosamente, un río privado de luto. Imaginaba lo que su familia estaría haciendo. ¿Su madre estaría llorando? ¿Su padre estaría organizando búsquedas? La imagen de su lugar vacío en la mesa de la cocina era una herida física. La culpa se mezclaba con el dolor. ¿Había hecho lo suficiente para proteger a Ana? ¿Su sumisión había sido la única opción? Él era su dueño. La frase «serás mi esposa» no era una propuesta. Era una marca, como las que se aplican al ganado. La había arrancado de su vida para servir un propósito en la suya. Y el propósito, estaba empezando a darse cuenta, no era solo cocinar y limpiar. Era su presencia. Él quería un ser vivo en su soledad, un testigo silencioso de su reino de piedra y pino. Y esa constatación, la de ser un objeto vivo, era la más deshumanizante de todas. Pasó una quincena, o quizás un mes. El tiempo se deshilachó, los días indistinguibles unos de otros. El entumecimiento protector que el ara había construido a su alrededor comenzó a agrietarse, revelando el pánico en bruto debajo. La necesidad de escapar se convirtió en un dolor físico, un picor bajo la piel, un hambre en la boca del estómago que ninguna comida podía saciar. No era un plan, era un imperativo biológico. La oportunidad, o la ilusión de ella, surgió en una tarde gris. Él se había ido a revisar trampas en la ladera este, más lejos de lo habitual. El sonido de su movimiento había desaparecido por completo, absorbido por la niebla que se cernía entre los árboles. Era ahora o nunca.
Su corazón, su viejo enemigo, comenzó a latir descontroladamente, pero esta vez impulsado por un propósito. Actuó con la velocidad de la desesperación. Metió en el bolsillo un trozo de pan duro y un trozo de queso que había logrado guardar. Miró la puerta de la cabaña, un rectángulo de luz gris que prometía el mundo. Con una última mirada a su prisión, corrió. El bosque se la tragó. Sus pies, ahora más duros pero aún no acostumbrados al suelo del bosque, tropezaban con raíces y resbalaban en agujas de pino mojadas. Solo corría, sin dirección, solo hacia abajo, impulsada por la creencia desesperada de que hacia abajo tenía que llevar a casa. El aire frío y húmedo le llenaba los pulmones, un tónico de libertad. Los árboles altos y goteantes eran una multitud silenciosa, sus caras. El silencio del bosque, que inicialmente parecía liberador, se volvió opresivo. Era un silencio vacío, desprovisto de sonidos humanos. Estaba completamente sola. La niebla se espesó, envolviéndola en un abrazo húmedo y frío. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. El pánico, que había sido su combustible, se convirtió en terror helado. Se detuvo, mirando la pared blanca en todas las direcciones. Estaba perdida. La comprensión cayó sobre ella con el peso de una piedra. El hombre de la montaña no necesitaba muros. La propia montaña era su carcelero. El frío comenzó a calar en serio, empapando su ropa delgada, helando su piel. Encontró un refugio precario bajo un saliente de roca cubierto de musgo, acurrucándose para conservar el calor. Comió su pan y queso, el sabor a cenizas en su boca. La noche llegó, no gradualmente, sino como si una tela negra hubiera sido arrojada sobre el mundo. Los sonidos del bosque nocturno comenzaron, el ulular distante de una lechuza, el chasquido de una rama que la hizo saltar, el aullido de un lobo solitario que resonó por los valles, un sonido de pura y salvaje soledad que reflejaba la suya propia. Fue el silencio lo que la despertó horas más tarde, un silencio repentino y profundo, como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Abrió los ojos y lo vio. Una silueta oscura contra el brillo fantasmal de la niebla. Estaba de pie en el borde del pequeño claro, observándola. El miedo que sintió fue absoluto y paralizante. Era el miedo a lo inevitable, el fin de la esperanza. Él no parecía enfadado. Su expresión, apenas visible en la oscuridad, era la misma de siempre, tranquila, inquebrantable. Se acercó y se agachó, su volumen bloqueando la poca luz que había. Su mirada pasó por sus rodillas arañadas, por su rostro manchado de lágrimas, y luego hacia el bosque circundante. «La montaña no te dejará ir», dijo él, su voz un bajo profundo. «No le gustan los extraños, solo conoce el camino de vuelta a casa». Se levantó, un movimiento fluido. «Levántate». El ara estaba congelada, incapaz de moverse. Un suspiro de fastidio se le escapó. Sin esfuerzo, extendió la mano, la agarró del brazo y la levantó. Su toque era firme, impersonal, como el de un granjero manejando ganado terco. La caminata de regreso fue una marcha fúnebre. La sujetaba firmemente, arrastrándola cuando tropezaba. Se movía a través del bosque, oscuro y neblinoso, con una certeza inquietante, como si la propia montaña le susurrara el camino. Cuando la luz amarilla de la cabaña apareció a través de los árboles, no pareció un refugio, sino la boca de un horno esperándola. La empujó adentro y cerró la puerta. El sonido del cerrojo de madera deslizándose en su lugar fue el sonido más definitivo que jamás había oído, un punto final. Se volvió hacia ella, la luz del fuego esculpiendo profundas sombras en su rostro. «Esta es tu casa ahora», dijo él, su voz sin dejar lugar a dudas.
no te dejaré ir. Y luego añadió las palabras martillando los últimos clavos en su ataúd de esperanza. No lo intentes de nuevo. Había dicho que la montaña no la dejaría ir, pero ella sabía la verdad. La montaña era él, y él era su prisión. Su intento de libertad solo había servido para mostrarle el verdadero grosor de sus barrotes. No había a dónde correr. Su mundo se había encogido al tamaño de esa cabaña, y su guardián era tan eterno e implacable como la propia piedra. Esa noche, por primera vez, no lloró. Su desesperación era demasiado profunda para las lágrimas. Era un vacío frío y duro que se instaló donde solía estar su corazón. Las estaciones sangraron unas en otras, pintando la montaña con una paleta de desesperación y belleza. El otoño llegó, un incendio lento de ocre, carmesí y oro. El aire se volvió fresco y cortante, cargado con el olor de hojas en descomposición y la promesa de frío. Para el ara, cada hoja que caía era un símbolo de una esperanza que moría. El miedo agudo y constante de los primeros meses se había asentado en una melancolía resignada, un zumbido bajo de desesperación que era ahora la banda sonora de su existencia. La supervivencia exigía adaptación, y adaptarse significaba aprender el ritmo de él, el ritmo de la montaña. El otoño era una estación de trabajo incesante. Lo acompañaba en expediciones de recolección, no por elección, sino por una orden silenciosa. Él le enseñó, con una economía de palabras, a distinguir las nueces comestibles de sus dobles venenosos, a encontrar las raíces amargas que, cuando se hervían 3 veces, se convertían en un alimento de subsistencia, y a cosechar las setas que crecían en los troncos en descomposición. La observaba atentamente, sus ojos oscuros evaluando cada movimiento. Ella aprendía rápido, su mente aferrándose a cada trozo de conocimiento como si fuera un tesoro. Era conocimiento de supervivencia, y la supervivencia, empezó a darse cuenta, podía ser una forma de resistencia. Un día encontraron un arbusto cargado de bayas de un morado profundo. «Estas son buenas», dijo él, «un raro trozo de información no solicitada. Dulces, guardamos para el invierno». Pasaron la tarde recogiéndolas, sus dedos manchándose de jugo. Por un breve momento, la tarea era tan familiar, tan parecida a las cosechas en casa, que una oleada de nostalgia la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se enderezó, respirando hondo para alejar las lágrimas. Él pareció notar su cambio de humor. «El trabajo mantiene la mente quieta», dijo él, sin mirarla. No era bondad, era un consejo práctico de un prisionero experimentado a otro. Luego vino el invierno. Llegó no de repente, sino insinuándose, con heladas que plateaban el claro al amanecer, y un viento que tenía un filo más afilado. Luego la nieve comenzó a caer. Primero en copos tímidos, luego en un velo espeso e implacable que enterró el mundo en silencio y blanco. La cabaña se convirtió en su universo entero. El mundo exterior dejó de existir. La claustrofobia era una presencia física, un tercer ocupante en la pequeña habitación. Los días eran cortos, las noches interminablemente largas. Su tiempo se llenaba con las tareas del invierno, mantener el fuego voraz, derretir nieve para obtener agua, remendar pieles con una aguja de hueso, su pericia aumentando con la práctica. La monotonía era abrumadora, rota solo por las raras expediciones de él para revisar sus líneas de trampas, de las que regresaba cubierto de nieve, un fantasma de hielo, a veces con un conejo de pelo blanco colgando de su cinturón, su sangre una mancha impactante contra la nieve. Fue durante este largo y oscuro invierno que su observación de él se convirtió en su principal ocupación. Sin nada que hacer sino observar, comenzó a ver las grietas en su fachada de piedra. La proximidad forzada del invierno reveló más del hombre y menos del monstruo.
No se volvió más suave, pero se volvió más descifrable. Elara aprendió a leer sus silencios como antes leía los libros en la escuela del pueblo. Estaba el silencio del cansancio, el silencio de la concentración cuando tallaba un trozo de madera, y estaba el silencio más pesado, el de la memoria. Este último venía por la noche, cuando el fuego estaba bajo. Se sentaba en su taburete, mirando las brasas, y su rostro, normalmente una máscara impenetrable, se relajaba en una expresión de profundo y antiguo dolor. Sus hombros, normalmente tan rectos y anchos, parecían encorvarse bajo un peso invisible. En estos momentos parecía menos un carcelero y más un hombre cumpliendo una sentencia autoimpuesta. En una noche particularmente fría, hablaba en sueños. Eran murmullos fragmentados, palabras tragadas por la oscuridad de la cabaña. El agua, tan fría, no pude sujetarla. Y luego, claro como una campana rota, un nombre. Lina, perdóname. El nombre flotó en la oscuridad entre ellos. Lina. Era el nombre que había oído antes, pero nunca con tanta claridad, con tanta angustia. La curiosidad de Elara, una emoción que creía muerta, se agudizó. La historia de él no estaba solo en su cara, estaba escondida en esos murmullos de pesadilla. La oportunidad de desentrañar más surgió de forma inesperada. Se había marchado en un largo viaje para revisar trampas lejanas, un viaje de 2 días. La cabaña estaba vacía y silenciosa. Impulsada por un coraje que no sabía que tenía, Elara se acercó al pequeño baúl de madera que él mantenía bajo su lecho. Era su único espacio verdaderamente privado. Sus manos temblaban al levantar la pesada tapa. El olor a cedro y a tiempo subió del baúl. Debajo de unas pieles bien dobladas estaba el objeto envuelto en tela que había encontrado antes. Pero esta vez cavó más profundo. Debajo de la muñeca de trapo y los zapatos de niña, encontró un pequeño libro encuadernado en cuero. No era un libro impreso, era un diario. Las páginas estaban llenas de una caligrafía masculina y angulosa. Con el corazón martillando, se sentó junto al fuego y lo abrió. No era su diario. Las fechas se remontaban a 20 años atrás. Era el diario de su padre. La mayoría de las entradas eran sobre el tiempo, la casa, la vida en la montaña. Pero luego las entradas cambiaron. Hablaban de una mujer del valle, una sanadora de espíritu libre que se había enamorado de su hijo recluso. Hablaban de una boda, de una rara felicidad encontrada en esa soledad. Y hablaban del nacimiento de una nieta, Lina. Las últimas páginas eran casi ilegibles, manchadas de agua. El anciano describía un deshielo temprano en primavera, la furia del arroyo convertido en torrente. Describía a su nieta, Lina, de 5 años, jugando demasiado cerca de la orilla. Y describía a su hijo, el hombre de la montaña, entonces un joven padre, saltando al agua helada para salvarla. Pero la corriente era demasiado fuerte. El diario terminaba abruptamente. Elara cerró el libro, su cuerpo frío. La historia estaba allí. Él no había podido salvarla, su propia hija, y había huido a esta soledad, no para escapar del mundo, sino para castigarse a sí mismo. La muñeca, los zapatos, eran reliquias, eran su iglesia, su penitencia. ¿Y ella? ¿Qué era ella? De repente lo entendió con una claridad horrible. Su edad, su pelo oscuro, era una sustituta. Un fantasma convocado para representar el papel de la hija que había perdido, mezclado con el de la esposa que lo había abandonado tras la tragedia, incapaz de soportar el dolor y el lugar que lo contenía. No la había secuestrado por malicia, la había secuestrado para llenar un agujero con forma de tumba en su alma. Esta revelación no trajo compasión, trajo una rabia fría y profunda. Su tragedia no le daba derecho a robarle la vida, su dolor no justificaba la creación del dolor de ella.
Él no la veía como el ara, la veía a través del velo de su propio pasado destrozado. Y ser el remedio involuntario para el dolor de un hombre era una violación más profunda que cualquier cadena física. Su identidad estaba siendo activamente borrada. Y fue en ese momento que su necesidad de escapar dejó de ser sobre regresar a casa, se convirtió en recuperar su propio nombre. El descubrimiento en el baúl lo cambió todo. La rabia de Elara se convirtió en su combustible secreto, una brasa que alimentaba cuidadosamente en el frío de su existencia. Su estrategia de supervivencia evolucionó. Ya no se trataba solo de soportar, se trataba de desarmar. El conocimiento que él le había dado, antes una carga, se convirtió en su arsenal. Comenzó a hacer preguntas, cautelosamente, sutilmente. Si una persona se perdiera en la nieve, ¿cuál sería el mejor camino para bajar?, preguntó un día, mientras remendaba una de sus túnicas. Su voz era casual, el tono de una alumna curiosa. Él la miró, sus ojos entrecerrándose por un momento. «Una persona estúpida se perdería en la nieve», respondió bruscamente. «Pero si tuviera que ser, seguiría el curso del agua bajo el hielo. Siempre lleva hacia abajo». Elara guardó la información. En otra ocasión, mientras él preparaba un emplasto de hierbas para un corte en su propia mano, ella preguntó: «¿Qué planta es esa?» «Raíz de consuelda», murmuró él, «buena para los huesos, para la piel». «¿Y aquella?», señaló un manojo de hojas secas. «Lengua de víbora, detiene la sangre». «¿Y las bayas oscuras en el frasco?» Él vaciló. «Belladona, no las toques, una baya para dormir, 3 para el sueño eterno». Su voz era una advertencia, pero para Elara era un mapa de curación y de daño. Memorizó la forma de cada hoja, el olor de cada raíz. Su cuerpo también se volvió más fuerte. El trabajo incesante le había dado músculos delgados y duros. Podía transportar leña que antes apenas podía arrastrar. Podía caminar durante horas sin cansarse. La montaña, su prisión, la estaba entrenando, preparándola para la misma prueba que ella planeaba. Comenzó su propia preparación secreta, un acto de traición paciente. Cuando él desechaba un pequeño trozo de pedernal gastado, ella lo recuperaba y lo escondía en una grieta suelta detrás de su cama de paja. Una tira de cuero extra, un trozo de cuchillo roto, un puñado de bayas de belladona secas, cuidadosamente envueltas en una hoja. Su escondite crecía lentamente. Eran sus pequeños actos de rebelión, su declaración de que no era un fantasma, sino una mujer planeando su resurrección. La niña que temblaba todavía existía, pero ahora estaba envuelta en un caparazón de propósito. Cada tarea que él le daba, la ejecutaba con una eficiencia que a veces le valía un gruñido de aprobación. Él pensaba que la estaba moldeando a su imagen, una compañera competente para su soledad. No se daba cuenta de que estaba forjando el arma de su propia derrota. Su cautiva se estaba convirtiendo en su igual, en el único lenguaje que la montaña respetaba, el de la supervivencia. La semilla de la resistencia, plantada en el miedo y regada por la rabia, estaba echando raíces profundas y fuertes, esperando el momento adecuado para romper la superficie. El invierno, que ya era largo y brutal, guardaba lo peor para el final. Comenzó con un cielo del color del plomo y un viento que no silbaba, sino que gemía, un sonido bajo y gutural que parecía venir de las entrañas de la propia montaña. El hombre de la montaña se paró en la puerta de la cabaña, oliendo el aire como un animal. «Viene una grande», anunció él, su voz desprovista de su habitual calma. Había en ella una urgencia tensa, del tipo que entierra el mundo. Tenemos que prepararnos. Los 2 días siguientes fueron de una actividad febril. Trabajaron como un equipo, movidos por un enemigo común. Él taló un árbol joven con su hacha, los golpes resonando en el claro silencioso, y Elara ayudó a arrastrar los troncos. Apilaron leña dentro de la cabaña hasta que casi no había espacio para moverse. Ella trajo cubo tras cubo de agua, llenando todos los recipientes que tenían. Juntos taparon todas las grietas de las paredes con una mezcla de musgo y barro helado, sus dedos entumecidos por el frío.
La urgencia era tal que la dinámica entre ellos se alteró. Él no era amo y ella no era sierva. Eran dos humanos luchando por la vida contra la furia inminente del cielo. La nieve comenzó al anochecer del segundo día. No eran los copos de hadas que a veces encontraba bonitos. Eran agujas de hielo duras y crueles, impulsadas por un viento que tenía la fuerza de un puñetazo. En pocas horas, la visibilidad era nula. El mundo exterior se convirtió en un vórtice blanco y aullante. El sonido era ensordecedor, un rugido constante que sacudía las paredes de la cabaña. La nieve se acumuló contra la puerta, sellándolos dentro. La cabaña, su prisión, se convirtió en su única arca. El espacio, ya pequeño, se encogió a proporciones sofocantes. La proximidad era total. No había cómo escapar de la presencia del otro, del sonido de la respiración del otro, del olor del otro. El tiempo perdió todo significado. Su existencia estaba dictada por el fuego. Mantenerlo vivo era su único propósito. Al tercer día, la tormenta alcanzó su clímax. El viento aullaba con una furia demente. Fue entonces cuando lo oyeron. Por encima del rugido, un sonido agudo y terrible de madera astillándose, seguido de un estruendo que sacudió la cabaña hasta sus cimientos. Una sección del techo, sobre la esquina donde guardaba sus herramientas, había cedido bajo el peso imposible de la nieve. Un vendaval de viento, nieve y hielo invadió su pequeño santuario. El fuego siseó y casi se apagó. El pánico, frío y agudo, se apoderó de Elara. Pero la reacción de él fue instantánea. «¡La lona! ¡Rápido!», gritó por encima del ruido. Juntos lucharon en la oscuridad parcial, el viento intentando arrancarles la pesada lona alquitranada de las manos. La nieve helada entraba, empapándolos, cegándolos. Era una batalla caótica contra los elementos. Tuvo que subir a una de las vigas principales del techo para intentar sujetar la lona por encima. La viga estaba cubierta por una fina capa de hielo de la nieve que entraba. Ella oyó el sonido antes de verlo. Un resbalón, un grito ahogado de dolor y sorpresa, y el golpe sordo de su cuerpo al chocar contra el suelo. La tormenta rugía, la nieve seguía entrando, y el hombre de la montaña, la personificación de la fuerza y el control, estaba caído en el suelo, retorciéndose en agonía silenciosa. Su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo que la naturaleza nunca pretendió. Estaba rota. En ese momento, en el corazón del apocalipsis blanco, el universo de ellos se dio la vuelta. Su carcelero, su dios de piedra, estaba roto e indefenso a sus pies. La tormenta no solo los había acorralado, le había dado el poder absoluto. Y la elección que ella hiciera a continuación, en medio del aullido del viento, no determinaría solo si vivirían o morirían, determinaría en quién se había convertido realmente. El viento arañó la lona remendada, un sonido de garras en un tejado. Dentro de la cabaña, un nuevo silencio se había instalado, más pesado y más tenso que cualquier silencio anterior. Estaba puntuado solo por la respiración sibilante y dolorosa del hombre acostado en su lecho de pieles. Elara, con un esfuerzo que le hizo temblar los brazos y las piernas, lo había arrastrado lejos del agujero en el techo. Su pierna rota yacía frente a él, un testimonio grotesco de su nueva vulnerabilidad. Ella estaba de pie junto a la chimenea, alimentando las llamas para devolverlas a la vida. Su corazón, en lugar de latir descontroladamente, parecía latir con una calma lenta y deliberada. El miedo, su compañero de mucho tiempo, se había retirado, dando paso a una claridad fría y afilada. Lo miró. El hombre que era su montaña, su prisión inexpugnable, estaba reducido a un montón de carne y hueso roto. La libertad, la palabra explotó en su mente, no como un sueño, sino como una posibilidad tangible e inmediata. Podía simplemente darle la espalda. Podía dejar que la fiebre, que ya comenzaba a brillar en su piel, y la infección, una certeza en este entorno, hicieran su trabajo. Podía esperar a que la tormenta amainara y marcharse. Él no podía detenerla.
Su poder se había hecho añicos junto con su tibia. El odio, una emoción que había mantenido en ascuas, amenazó con incendiarse. Era tan fácil, dejarlo sufrir como él la había hecho sufrir. Era justicia. Él gimió, sus ojos abriéndose con dificultad. Se enfocaron en ella. Y por primera vez desde que la había secuestrado, Elara no vio autoridad ni posesión en sus ojos. Vio miedo, un miedo crudo, animal, el miedo del animal herido y acorralado. Su vulnerabilidad era su corona. Ella detentaba todo el poder. «Agua», murmuró él, sus labios agrietados. Se quedó inmóvil, el tiempo pareció estirarse. En ese momento de vacilación, vio todos los días de su cautiverio desplegarse ante ella. Su terror en el campo de nabos, su huida humillante, las largas noches de soledad. La rabia era justicia. Pero luego, otra imagen se superpuso a esos recuerdos. Su propia mano, cortada y sangrando, y las manos de él, firmes y sorprendentemente gentiles, aplicando el ungüento de hierbas. Las flores azules, un trozo de belleza imposible dejado en su mesa. El nombre de su hija muerta, susurrado con un dolor que trascendía su monstruosidad. Odiarlo era simple, dejarlo morir era simple. Pero se dio cuenta de que su libertad no valdría nada si se compraba al precio de su propia humanidad. Convertirse como él, indiferente al sufrimiento de un ser indefenso, sería su derrota final. Sería dejarlo ganar, incluso en la muerte. Con un suspiro que pareció romper una presa dentro de ella, tomó la taza de agua. Se arrodilló a su lado, no en sumisión, sino en una posición de poder, y le llevó la taza a los labios. Él bebió, sus ojos nunca apartándose de los de ella, llenos de una confusión temerosa. «La pierna», dijo con esfuerzo, «tiene que ser entablillada, o la perderé». Elara recordó haber visto a su padre y al herrero entablillar la pierna de un caballo. Sabía, en teoría, lo que había que hacer. Con una nueva determinación, rebuscó en la cabaña. Encontró 2 tablas rectas y resistentes de su propio trabajo de cortar leña. Rasgó tiras limpias de una de sus mantas de repuesto. «Esto va a doler», dijo ella. Su voz era baja pero firme. No era una disculpa, era un hecho. Él la miró, el sudor brillando en su frente. Solo asintió, apretando la mandíbula. Lo que siguió fue una pesadilla de esfuerzo y dolor controlado. Tuvo que usar el peso de su cuerpo para tirar de la pierna, para alinear el hueso lo mejor que pudo. Él no gritó, un sonido gutural y ahogado fue arrancado de lo profundo de su pecho. Sus dedos eran ágiles y seguros mientras colocaba las tablillas y las ataba firmemente. Cuando terminó, estaba exhausta y sudando. Él estaba pálido como la nieve de afuera, pero la pierna estaba recta e inmovilizada. En los días que siguieron, la tormenta continuó rugiendo, pero dentro de la cabaña un nuevo orden se había establecido. Ella era la cuidadora, la proveedora, la que tomaba las decisiones. Él, el paciente indefenso. Lo alimentaba con el caldo ralo que hacía. Mantenía el fuego encendido, limpiaba sus heridas. Él, a su vez, le daba instrucciones con voz débil sobre cómo sobrevivir a la tormenta, cómo racionar los víveres, cómo leer las señales del viento. Hablaron más en esa semana que en todo el año anterior. Era una conversación despojada de todo excepto de la necesidad pragmática. No lo había perdonado, pero al elegir salvarlo, se había salvado a sí misma. Había afirmado su propio código moral, no el de él, y en esa elección encontró una fuerza que era puramente suya. El poder no solo se había desplazado, había sido forjado de nuevo, a su imagen. La tormenta se rompió como una fiebre. Una mañana, Elara se despertó con un silencio profundo y deslumbrante. El viento había cesado. La luz del sol, reflejada por la nieve, entraba por las grietas, brillante y prometedora. La montaña estaba en calma, un gigante dormido bajo un manto de blanco.
El hombre de la montaña estaba débil, pero la fiebre había bajado. Su constitución de hierro, junto con los cuidados de ella, estaba ganando. Sobreviviría. El ara sabía que su ventana de oportunidad, abierta por la tormenta, estaba empezando a cerrarse. Su decisión de marcharse no fue un impulso. Fue una conclusión lógica, planeada en los momentos de silencio mientras él dormía. Mientras lo cuidaba, también cuidaba de su futuro. No era una huida, era una partida. Secretamente había reunido su equipo. El pequeño saco de cuero que ella misma había remendado, el pedernal y el eslabón, su mejor cuchillo. Guardó un trozo generoso de carne seca y un saco de nueces. Llenó un odre con agua derretida. Y lo más importante, tomó las raquetas de nieve que colgaban de la pared. Lo había observado usarlas, ajustar las correas. Comprendía su diseño, la forma en que distribuían el peso. Eran su llave para cruzar el mundo blanco. La mañana de su partida, el aire era tan frío que dolía respirar. Él dormía, un sueño de curación. Ella se movió por la cabaña con la gracia silenciosa de un animal del bosque. Dejó a su lado un montón de leña, un cubo de agua y el resto de la comida cocinada. Fue su último acto en esa cabaña. Un acto de finalización, no de misericordia. Se detuvo en la puerta, con las raquetas de nieve ya en los pies. Lo miró una última vez. Su figura maciza, ahora disminuida bajo las pieles. Por un instante vio al hombre destrozado del diario, al padre afligido. Pero luego vio al secuestrador, al hombre que le había robado un año de su vida. Eran el mismo hombre, pero ella ya no estaba obligada a reconciliar sus contradicciones. Salió al resplandor del sol. El mundo era un lienzo deslumbrante de blanco y azul. No miró hacia atrás. No descendió directamente en pánico, como la primera vez. Recordó las lecciones de él. Las laderas orientadas al sur, calentadas por el sol, eran propensas a las avalanchas. El fondo de los valles podía tener nieve profunda e inestable. Siguió la cresta, donde el viento había compactado la nieve, moviéndose con un ritmo lento y constante que conservaba su energía. La persecución nunca ocurrió. Cuando él se despertó al mediodía, con el sol entrando por la puerta abierta, lo supo de inmediato. El silencio, el espacio vacío donde ella debería estar, las raquetas de nieve que faltaban. Un rugido de furia e impotencia le subió del pecho, un sonido que se perdió en la inmensidad de la montaña. Se arrastró hasta la puerta, el dolor en su pierna una agonía. Vio las huellas de ella, un trasto único y determinado dirigiéndose hacia la cresta oeste. No estaba huyendo, estaba navegando. El clímax de su historia no fue una batalla física, fue su caminata solitaria y triunfante. Cada paso que daba era una victoria. Usó el conocimiento que él le había impuesto para derrotarlo. Usó su montaña para escapar de él. El sonido rítmico de sus raquetas de nieve hundiéndose y levantándose era el sonido de su libertad siendo conquistada, paso a paso. No estaba huyendo de una prisión, estaba reclamando el mundo. El ara caminó durante 2 días y medio. El mundo era un desierto de nieve y silencio. Por la noche construía refugios de nieve precarios, como había visto hacer a los animales, acurrucándose para calentarse, su aliento creando nubes en el aire helado. Navegaba de día por el sol y de noche por las estrellas que él, irónicamente, le había enseñado a leer. Al tercer día, cuando sus fuerzas comenzaban a flaquear, lo vio. No una señal de peligro, sino de esperanza. Un hilo de humo subiendo perezosamente hacia el cielo azul pálido. Y luego otro. Su valle. Una oleada de emoción tan abrumadora que casi la derribó, la barrió. Cayó de rodillas en la nieve, respirando con dificultad, no de agotamiento, sino de alivio. Estaba en casa. Se quedó en el borde del bosque por un largo tiempo, observando su aldea.
Las casas parecían juguetes, los campos familiares pero extraños. Todo era lo mismo, pero todo había cambiado, porque ella había cambiado. ¿Quién era ella, la que iba a bajar de esa montaña? No era la Elara de 14 años que fue llevada. Esa niña había muerto en algún lugar en el miedo y el frío y renacido en el fuego de la rabia y la supervivencia. Finalmente, con pasos lentos y deliberados, salió de la sombra de los árboles a la luz del sol del campo. Un granjero, el viejo Miquel, que estaba reparando una cerca, levantó la vista. Se protegió los ojos con la mano, luego la dejó caer. Su boca se abrió. ¡Santa Madre de Dios! ¿Elara? Su voz un susurro de incredulidad. La palabra se extendió más rápido que el fuego. Las puertas se abrieron, la gente salió, señalando, susurrando, y luego vinieron corriendo. Su familia, su madre, su rostro grabado con un año de luto, ahora desmoronándose en alegría incrédula. Su padre, de hombros encorvados, enderezándose como si un gran peso hubiera sido levantado. Y Ana, ya no una niña pequeña, sino una muchacha en camino de ser mujer, corriendo más rápido que todos, arrojándose a sus brazos. Elara los abrazó, sintiendo el calor de sus cuerpos, el olor familiar de sus ropas. Pero una parte de ella permaneció distante, una observadora tranquila en el centro de la tormenta emocional. Su amor era un ancla, pero ella era ahora un barco que había navegado en mares que ellos nunca podrían imaginar. Las preguntas llegaron, un diluvio de ellas. ¿Dónde has estado? ¿Quién te llevó? ¿Te hizo daño? Elara miró por encima de sus hombros, hacia el pico blanco e imponente de la montaña que dominaba el horizonte. Pensó en el hombre que había dejado atrás, en su prisión de dolor y memoria. Contarles la verdad sería como describir el color del viento. Verían una historia de un monstruo y una víctima. No comprenderían la complejidad, la transformación, la extraña y terrible educación que había recibido. Se volvió a su familia, su rostro tranquilo. La niña que temblaba de miedo se había perdido para siempre. En su lugar estaba una mujer de 15 años con los ojos de una anciana. «Fui llevada», dijo ella, su voz clara y firme, sin una pizca de vacilación. Era la verdad, despojada hasta el hueso. Y luego añadió la única otra verdad que importaba. «Pero he vuelto». No necesitaban más. Su fuerza era algo palpable, visible en la forma en que se mantenía erguida, en la firmeza de su mirada. No solo había sobrevivido, había vencido. La montaña no la había roto, la había revelado. Mientras caminaba de regreso al pueblo, un brazo alrededor de su madre, el otro alrededor de su hermana, supo que nunca más sería definida por el miedo. Había vivido en el corazón de la soledad y el terror y había encontrado su propio camino para salir. Su verdadero hogar ya no era solo ese pueblo, sino la fortaleza inquebrantable que había construido dentro de sí misma, piedra por piedra, lección por lección. La mujer que bajó de la montaña era finalmente libre.